Hola, buenas tardes. Deseo sea excelente y maravillosa tarde para ustedes. Antes incluso de presentarme, quiero agradecer infinitamente, como siempre lo hago, a esta gran mujer, a este maravilloso ser humano y una gran amiga. Directora general de High Rise, Moni Rodríguez. Moni, muchísimas gracias por invitarme a formar parte de esta serie de cápsulas. Y bueno, yo soy Mara Valencia, presidenta de Centro Transdisciplinario de Talento Humano. Se trata sociedad civil. Me pongo a la orden de ustedes para lo que necesiten y gusten. Estoy para servirles. Muchas gracias. Y vamos a empezar esta pequeña cápsula con un tema muy interesante que sin duda Moni, a lo largo de su experiencia con tantas empresas, ha identificado necesario pues hablar un poquito sobre este tema, cambio y transformación organizacional. Este tema tiene que ver con un proceso mediante el cual buscamos en una organización generar un cambio y con ello impactar en la satisfacción de las necesidades de cada organización, mejorando con ello los resultados obtenidos después del desarrollo de sus procesos. Con esto lo vamos a obtener adoptando una actitud de constante aprendizaje. Es decir, si yo estoy dispuesta como empresa a obtener resultados, mejores resultados o resultados diferentes, siempre en la mejora continua, tendré la necesidad de adoptar una actitud de constante aprendizaje, una actitud de humildad, saber que necesito aprender, que necesito corregir, que necesito modificar, siempre innovando y renovando. La finalidad es obtener resultados diferentes. El trabajo es creando o llevando a cabo procesos diferentes. No pensemos que haciendo lo mismo que hemos hecho todo el tiempo vamos a obtener resultados diferentes. Esto es una falacia. Las personas cambiamos todos los días, pues las empresas también necesitan cambiar todos los días por cuestiones que ustedes gusten. Las organizaciones de una u otra forma están en constante cambio. Estos cambios son generados por factores internos o externos. Veamos. Los factores internos tienen que ver con las circunstancias que se dan dentro de la organización, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. Esto es, sea involuntario, sea una situación que se salió de nuestras manos, o por decisión propia de los líderes de las organizaciones, ¿no? Pongo un ejemplo. Hace meses, todavía son meses, me llamaron para solicitarme una asesoría. Yo me senté a revisar cuáles eran sus necesidades y en realidad cuando me muestran el motivo por el cual pedían la asesoría es que esta empresa no era de aquí, de la Ciudad de México, era de otra entidad federativa, y me entregan un acta de inspección. Recibieron una inspección extraordinaria, y esta inspección extraordinaria tuvo que ver con la muerte de una persona que no era trabajador. Fue alguien que contrataron a efecto de resolver algunos problemillas en las instalaciones del centro de trabajo. A pesar de tener preparación académica, era un arquitecto, no cumplió con las medidas de protección y falleció dentro del centro de trabajo. Y aunque no sea tu trabajador, sucedió dentro del centro de trabajo. Esto provocó que tuvieran en su momento que llevar a cabo ciertas medidas y cambios dentro del centro. Ahora bien, esto es un factor interno, ¿sí? Factores externos se dan por cambios dentro de un marco jurídico, por eventos globales, como todo esto que estamos viviendo de la pandemia. Esto ha provocado cambios en las estructuras
incluso familiares, ¿sí? Por ende, pues con mayor razón en las estructuras organizaciones de empresas. ¿Por qué? Porque ha habido la necesidad, los cambios que ha habido en las leyes, en las normas, y esto es a nivel global. Esto es un evento global, mundial, que ha impactado en la economía. Cuando hay crisis económica, también hay modificaciones de normas, hay modificaciones de las leyes, hay decretos, se han establecido protocolos. Todo esto provoca cambios y son provocados por factores externos. Si dentro de las empresas no se dan cuenta que hay necesidad de adaptarse, de cambiar, de modificar procesos, personal, establecer lo que sea necesario, ya lo vamos a ver más adelante. La empresa debe ser capaz de adaptarse a las circunstancias para poder reorganizarse, cambiar su rumbo, cambiar directrices, seguir creciendo en un cambio, en un aprendizaje y en un crecimiento constante. Entonces, esas empresas que están dispuestas a adaptarse, a reorganizarse, a cambiar su rumbo, a seguir creciendo, a seguir capacitando y mejorando, serán capaces de sobrevivir en esta selva que yo le llamo una selva de difícil competencia. ¿Por qué? Porque hemos notado que las necesidades o las circunstancias han provocado necesidades en los seres humanos, en las empresas, y han incluso llegado a devaluarse la necesidad de obtener ingresos, de reactivar, y digo reactivar porque se suspendieron actividades durante mucho tiempo. Esto provocó y orilló a personas y organizaciones pequeñas, micros, medianas, grandes, a devaluarse, a bajar costos. Entonces, a veces suele pasar que la competencia se torna a veces desleal. Más allá de crear una rivalidad, una competencia desleal, es importante ver dentro de estos cambios, hacer sinergias con empresas afines a lo que nosotros hacemos, a empresas que tienen el mismo giro y manejan de alguna forma los mismos procesos y prestan los mismos servicios. Si dentro de las empresas se dan cuenta que no tienen dentro de su estructura los líderes competentes que desarrollen estos procesos, el cambio de estos procesos, será necesario que contraten consultores capacitados con experiencia y que les apoyen, les orienten a generar este cambio de organización. Otro factor importante que hay que tomar en cuenta es la necesidad de romper paradigmas. Si nosotros como empresarios no rompemos paradigmas y nos estacionamos en el pasado con las estructuras piramidales que había, basados en un liderazgo de autoridad, autoritario, o yo les llamo pseudo liderazgos, si nosotros nos estacionamos en esos paradigmas o en ese paradigma tradicional basado en estas estructuras piramidales, no vamos tampoco a generar cambios. ¿Por qué? La final es aprovechar la energía, la participación, las capacidades, habilidades de nuestro personal y el compromiso de él. Si no tienen compromiso porque van más a fuerza que a gusto y por pasión a su trabajo, bueno, necesitamos precisamente crear ese cambio, romper paradigmas, adoptar la estructura del nuevo paradigma organizacional, donde creamos un sentido de pertenencia del personal,
creamos una responsabilidad y los hacemos corresponsables, es decir, los integramos, incluso les consideramos en la toma de decisiones, les consideramos, no en la toma de decisiones, pero sí en aportar ideas, creando personal innovador. Con esto vamos a obtener motivación en el personal. Y creando esto, veremos reflejado en su desempeño y con ello impactan en el logro de objetivos. Es importante considerar a las personas de nuestra estructura. Si vamos a tener personales, porque en el proceso de provisión de personal hicimos un análisis y con ello de los perfiles de los puestos. Y bueno, sabemos que a la selección del personal nos dimos a la tarea de que quienes sean contratados son personal que consideramos de confianza, porque se hace todo un estudio, todo un análisis para llevar a cabo este proceso de provisión de personal. Por ende, es importante que hagamos sinergia no solo con otras empresas, con otras organizaciones, que sepamos cómo hacerlo para reforzar nuestras capacidades, sino también aprovechar el potencial, la energía y las ganas y motivar aún más a nuestro personal para hacerlos corresponsables, copartícipes en las reestructuraciones y en las transformaciones que necesitamos implementar en nuestras organizaciones. Yo quiero comentar algo que me resulta de suma importancia. Si una empresa es capaz de adaptarse, de reorganizarse, de reestructurarse, de cambiar su rumbo, de seguir creciendo, de ser humildes para comprender que necesitamos seguir creciendo, necesitamos seguir aprendiendo. Entonces, esta organización será capaz de sobrevivir. Y yo a esto quiero hacer mención, con base en esto, a una frase que hace poco, pero muy poco, acabo de escribir. Se me da escribir reflexiones en función de lo que hemos estado viviendo ahorita con todo esto. Siempre, todos los días yo les decía que sufrimos cambios las personas y también las organizaciones. Entonces todos los días en algún momento aflora ahí el foquito y se me da por escribir una frase que acabo de escribir y se basó en otra frase que escribí hace algunos años. Esta frase de hace unas semanas dice que todo cambio es un reto. Todo cambio es un reto. ¿Por qué? Porque nos pone a prueba y pone a prueba la capacidad de decidir y de adaptarnos. Es decir, podemos ver el panorama que hay, pero si nos estacionamos en el temor de dar los primeros pasos, de ver qué necesitamos y qué requerimos para mejorar, allí romper el miedo, donde estamos parados, tiene que ver con la decisión que tomemos. Es decir, romper ese miedo para dar el siguiente paso y adaptarnos a las circunstancias. No podemos estacionarnos siempre en el mismo lugar. Y con ello, yo quiero, con esta frase que dio origen a la que acabo de mencionar, hace unos años escribí, precisamente por algún cambio que hubo en mi vida, me quedé pensando y llegué a la conclusión de esta frase con lo que quiero dejarles la reflexión. Dice que el ser humano reevoluciona de acuerdo a las necesidades. ¿Por qué digo que revoluciona? Porque todo en esta vida, en este momento, está revolucionando. No evolucionando nada más, está revolucionando. Entonces, el ser humano reevoluciona de acuerdo a las necesidades. Y solo aquellos que se adapten a las circunstancias tienen éxito.
Muchas gracias por tu atención, gracias por escucharnos, gracias por vernos y deseo que tengas una maravillosa tarde, excelente y maravillosa noche. Hasta luego.